Gusto saludarles. Para la Asesoría Nacional de Matemáticas del Departamento de Primero y Segundo Ciclos del Ministerio de Educación Pública, es un gusto compartir con ustedes esta jornada sobre planeamiento correlacionado en matemáticas, especialmente enfocado para los centros educativos que tienen contextos multigrado. Vamos a iniciar comentando sobre la importancia de correlacionar en matemáticas. Un aspecto fundamental es la optimización del tiempo pedagógico. En el caso de los centros educativos unidocentes de nuestro país, correlacionar es más que una opción, una necesidad, con la finalidad de poder atender con calidad al estudiantado que se encuentra en diferentes años escolares y constituyen un único grupo para trabajar con una persona docente. En el caso de matemáticas, la estructura en espiral del currículo permite que esta correlación en la mediación sea amigable. Por acá tenemos a la derecha un ejemplo, en este caso del área de números. Como podemos ver, en primer año escolar se desarrollan habilidades relacionadas con suma y resta, mientras que en segundo año escolar se continúan fortaleciendo estas habilidades, pero con una mayor profundidad y ampliando el campo numérico hasta números menores que 1000. Además, se introduce la multiplicación hasta el 5. Y en tercer año escolar se pueden trabajar estas mismas habilidades, igualmente aumentando el campo numérico, también aumentando la capacidad para multiplicar e iniciamos con reparto como antesala de la división. Esta espiral que podemos acá observar no es solo específicamente para estos conocimientos o para este contenido curricular del área de números, sino que la encontramos a lo largo del currículo en las diferentes áreas como geometría, estadística y probabilidad, medidas y relaciones y álgebra. En este sentido, esta estructura del currículo permite a la persona docente hacer un mayor aprovechamiento de la correlación. Además de los aspectos previamente mencionados, es importante reconocer el fomento de las habilidades superiores, al que tienen acceso los niños y las niñas que se están involucrando e interactuando entre sí y corresponden a distintos grupos etarios. También es importante considerar que desde el currículo en matemática se ofrece esta oportunidad de conectar lo matemático con lo contextual y también puede aprovecharse de manera exitosa en la mediación correlacionada a través de un problema generador que involucre el uso por parte de los estudiantes de sus conocimientos desde lo que ya conocen y desde su contexto próximo. Como punto de partida del planeamiento correlacionado, vamos a tener los datos administrativos. En este caso, pues es relevante considerar aspectos como dirección regional educativa, centro educativo, asignatura y demás. Importante, con respecto a los niveles, se muestra nivel correlacionado para efectos de este ejemplo que estamos mostrando, pero es muy importante incluir cuáles son los niveles o los años escolares en los cuales estamos correlacionando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy correlacionando primero, segundo, tercero y quinto año, entonces es importante hacerlo ver en esa sección del planeamiento correlacionado. Asimismo, también es importante considerar
la competencia general que se está desarrollando o se pretende desarrollar para este caso particular del planeamiento. Podemos marcar una sola de las competencias, dos o las tres. Recordemos que el desarrollo de competencias se promueve a través de la mediación y por eso es importante considerarlo en las estrategias que tengamos propuestas para la mediación en el aula. Un aspecto también relevante que se debe considerar en la parte administrativa son la simbología o la forma en que vamos a evidenciar que algunas estrategias están pensadas para desarrollar la competencia general, tal vez otras están propuestas para la atención del estudiantado con alto potencial o también estudiantado con discapacidad. Recordemos que dentro del marco del diseño universal de aprendizaje, todas estas estrategias se vienen a desarrollar con el grupo in situ, pero por supuesto están pensadas para atender a estudiantado con esta condición y es importante hacerlas ver. En este caso se proponen íconos, pero la forma en que se evidencie en realidad puede variar según los requerimientos de cada una de las regiones. Una vez que hemos completado con seguridad los aspectos administrativos, es importante considerar que para el caso particular del planeamiento correlacionado, hay una sección adicional justamente después de los aspectos administrativos y esta constituye en el espacio para el círculo de la armonía. Para planificar el círculo de la armonía, debemos tener presente que este está compuesto de 3 breves momentos. Estos momentos son armonización, activación y relajación, los cuales se desarrollan en un periodo de no más de 20 minutos al inicio de cada día. Para este caso particular, les vamos a compartir una propuesta para el círculo de la armonía. En el primer momento, que es el momento de armonización, el cual puede desarrollarse en tal vez los primeros 5 minutos. Un aspecto que podemos considerar es consultarle a cada estudiante o hacer una actividad de forma que considere con qué número viene esta persona estudiante en el corazón y que lo podamos de alguna manera socializar entre pares con los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, al realizar esta consulta que puede hacerse verbalmente a través de alguna diapositiva o a través de alguna ficha, la persona estudiante podría tener múltiples respuestas. Una de ellas podría ser, por ejemplo, hoy vengo con el número 2 en el corazón porque quiero compartir con 2 amigos. Recordemos que estas respuestas conectan la parte socioemocional y esa es la idea del círculo de la armonía. No tiene que ser precisamente relacionado con matemáticas. En este caso, como se trata de un planeamiento correlacionado de matemáticas, quisimos darle ese enfoque que además de la parte socioemocional, también se considere el pensamiento numérico y haya una unidad de manera muy natural entre ambos, pero no necesariamente el círculo de la armonía tiene que responder a un componente relacionado con matemáticas. Una vez que los niños y las niñas participan en ese breve espacio, que puede incluso ser verbal, se procede a una fase que por lo general es la que abarca un poco más de tiempo, por lo general unos 15 minutos de lo propuesto para el círculo de la armonía, que es la fase de activación. En esta fase es un momento para que las personas puedan tener algún tipo de actividad, ya sea física o también alguna actividad cognitiva. En este caso se propone el uso del tangrama.
Como ustedes saben, el tangrama es una herramienta muy potente, ¿verdad? Muy difundida a nivel mundial y cuenta con, pues, las figuras geométricas, las 7 figuras geométricas que tenemos allí. Podemos hacer una invitación a nuestras personas estudiantes de la siguiente manera. Vamos a realizar un viaje espacial y para ello nosotros vamos a construir un vehículo que nos va a llevar a esa ruta de aprendizaje que vamos a tener el día de hoy. Es importante, además de hacer esa propuesta de una manera emotiva, también solicitarle a los niños y a las niñas lo que tienen que hacer de una manera puntual y muy clara. En este caso sería utilizar esas piezas que tenemos en el tangrama para construir cualquier tipo de vehículo que nos lleve a un viaje de aprendizaje. Teniendo en cuenta que se deben usar las 7 piezas. Esto constituye un reto bastante importante y el hecho de tener que visualizar algún tipo de vehículo y que además utilizar esas 7 piezas de una manera ingeniosa, de forma que se nos parezca a un vehículo, fortalece tanto el pensamiento espacial como el pensamiento lógico. Entonces aquí vamos a tener un momento de activación posiblemente física, donde los niños se van a poner de pie, van a tener la oportunidad de mover, necesitan girar las piezas del tangrama, acomodarlas, comunicarse entre sí, pero también el fortalecimiento de algunas habilidades cognitivas de orden superior. Esto permite un desarrollo que según principios de Piaget es muy valioso, en especial entre niños de 7 y 11 años, para su estructura cognitiva, como lo es la visualización y la jerarquización. Una posible respuesta de muchas que podrían haber es la que nos están presentando el niño y la niña que tenemos en este caso, que podemos visualizar. Esa es una posibilidad y para poderla desarrollar se debieron voltear piezas, rotar, acomodar y todo ese engranaje cognitivo que se requiere para poderlo armar es lo que viene a permitir que nuestras personas estudiantes desarrollen ese tipo de habilidades. Como les mencionaba, se fortalece enormemente desde el pensamiento matemático el pensamiento espacial, que es una habilidad incluso que es para la vida. También se fortalece lo que es la conservación, la reversibilidad y la clasificación. Finalmente, en el mismo círculo de la armonía, cabe destacar que para que este reto se haya podido resolver, los estudiantes debieron elegir algunas piezas. Y esas piezas, si notamos, tenían un número. Ese número estaba pensado para fortalecer un poco la parte socioemocional. Entonces, en este caso, se le consulta a la persona estudiante que se refiera algún proceso significativo o alguna vivencia significativa que durante la semana ha tenido y tiene que ver tal vez con ese número. Por acá tenemos un ejemplo, puede ser que un niño con el número 5 piense en 5 personas a las que le quiere dar las gracias. Este es una posibilidad y entonces ahí vamos a tener un espacio de contacto y también de que nuestras personas estudiantes puedan tener una oportunidad de compartir sus vivencias, sus experiencias que pueden ser positivas, también pueden ser negativas. En este sentido, pues tenemos un enfoque socioemocional del círculo de la armonía que nos va a permitir también fortalecer estos aspectos en nuestras personas estudiantes, además de ya el pensamiento numérico y la cardinalidad mencionada.
Como cierre tendríamos 2 o 3 minutos. Son espacios pequeños para momentos de relajación. En este caso se proponen 3 ejercicios de relajación. Uno es inhalando y levantando nuestras manos. Otra es sosteniendo la respiración, abriendo nuestras manos. Y por último, exhalamos con un abrazo propio. Aquí es importante mencionar tanto el proceso de respiración que viene de una manera relevante a promover ese espacio de calma y también de que nuestras personas estudiantes tengan la oportunidad de concentrarse y de estar mejor preparados para ya el proceso educativo que se va a iniciar y la etapa de aprendizaje que viene relacionada con las asignaturas, pues también desde el punto de vista socioemocional, ese abrazo a sí mismo tiene un componente bastante potente. El abrazo a sí mismo que debemos también practicar, no solo los niños, sino las personas adultas, y a veces lo relegamos, tiene un aspecto clave en nuestra autoestima y también en esa sensación de seguridad que todos necesitamos y con más razón nuestros niños y nuestras niñas. Importante sobre el círculo de la armonía. Debe estar incorporado en todos los planeamientos, en las 4 asignaturas básicas. Recordemos que en las asignaturas básicas el planeamiento es mensual. Entonces es importante que indistintamente de con cuál asignatura estemos iniciando el día, la persona docente planifique al menos una estrategia por cada asignatura para este espacio socioemocional tan valioso que permite a nuestros estudiantes tener esa oportunidad de ese contacto interior de poder de alguna manera manejar sus emociones, ponerlas en consonancia con el proceso educativo que va a iniciar. Además, es importante considerar que las estrategias deben sufrir variaciones, deben reformularse, por supuesto, a lo largo del avance en el mes. Una vez que hemos planificado ese círculo de la armonía tan valioso, procedemos a considerar la matriz que en este momento estamos visualizando. Esta es la matriz para el planeamiento, está constituida en la plantilla de planeamiento general. El planeamiento correlacionado únicamente incorpora la primera columna, donde se encuentran los años escolares. Esta primera columna no es necesario cuando no se tiene un grupo multigrado, porque la persona docente trabaja con un único año escolar. Pero en el caso de los centros educativos unidocentes, se está trabajando con un grupo multinivel. Entonces, es importante considerar cuáles son los aprendizajes que se van a potenciar para cada año escolar. Entonces, en este sentido, en la primera columna vamos a tener los años escolares. Asociado a esos años escolares, la columna siguiente va a tener los aprendizajes esperados, que para el caso de matemáticas son las habilidades específicas de los programas de estudio vigentes. Acá las vamos a consignar según cada año escolar. En la tercera columna vamos a tener las estrategias de mediación. Como la mediación es correlacionada, como la persona docente trabaja con el grupo en conjunto, estas estrategias de mediación acá no se visualizan específicas por año escolar, sino de una manera integral, de una forma más correlacionada, para concluir con los indicadores de evaluación, los cuales sí me deben mostrar la situación del estudiante según los aprendizajes que tenía que lograr en su año escolar. Por eso los indicadores de aprendizaje también se dan por año escolar.
En la planificación de la mediación correlacionada es donde en muchos casos encontramos el corazón del planeamiento correlacionado, tanto el gran reto como también la gran riqueza. Constituye ese eje central porque nos permite planificar ese trabajo para poder atender a través de situaciones generadoras y en muchos casos partiendo de un problema para desarrollar el aprendizaje, nos permite esa atención a varios años escolares. Justamente pensando en esa importancia que tiene la planificación de la mediación correlacionada, les traemos una secuencia didáctica. Para ello, les dejo con mi compañero, el asesor nacional de matemáticas, don Javier Barquero Rodríguez, quien se va a referir puntualmente a ese paso a paso en la secuencia didáctica para poder planificar y para poder mediar en matemáticas con un grupo multinivel a través de una propuesta. Muchas gracias. Buenos días, Javier Barquero, de aquí la Dirección Curricular de la Asesoría Matemática Nacional. Agradezco a Jerry toda la presentación que nos ha hecho y agradezco el espacio para poder compartir con ustedes, como se les estaba comentando, la secuencia didáctica. Vamos a iniciar. Vimos en la lámina que había un bombillo, ¿verdad? Es que el docente, ante lo que tiene que planear, tiene que ocurrirse a partir de su experiencia, qué sabe, qué dificultades tiene el estudiante, qué sí se puede relacionar y qué no se puede correlacionar. El Ministerio de Educación Pública también apoya. Tenemos el cartel de alcance y secuencia que nos da una sugerencia de cuáles habilidades se pueden correlacionar. Aquí vemos que nos sugieren para este tema de patrones y regularidades que se puede correlacionar desde el primer año hasta el sexto año. Solo quinto año dicen que no hay una habilidad para correlacionar. Pero aquí el que tiene la flexibilidad a partir de su experticia es el docente. Podría pensar en que primer ciclo es lo que él puede correlacionar y cuarto y sexto lo puede correlacionar. En esta secuencia que le traemos, siempre hay que ir al programa de estudios, ¿verdad? Esto es una sugerencia de qué correlaciono, pero yo tengo que ir al programa de estudios para ver qué puedo incorporar más o si lo voy a restringir. Entonces, ya estando en el programa de estudios, veo las indicaciones puntuales para estas habilidades que hay de identificar patrones, de construir sucesiones y el análisis de las sucesiones y patrones. Y veo que en quinto año hay dos habilidades que hablan de el análisis de cantidades en variables y constantes. Y veo que se ajusta muy bien al trabajo con la parte de patrones y sucesiones. Entonces, yo docente decido incorporarla también, correlacionarla. Soy el que tengo esa potestad de poder ver esa sugerencia, qué tan allá la puedo llevar o qué recorte yo le voy a hacer. Entonces, en el programa de estudios, como decimos, veo las indicaciones puntuales para sucesiones y el análisis de sucesiones y la resolución de problemas con sucesiones y patrones. Y a partir de ahí, pienso, con mi bagaje, cómo puedo presentar esto a mis estudiantes que pueda cubrir desde el primer año hasta el sexto año. En el primer año que van a hacer el patrón con un crecimiento constante, al sexto año que van a escribirlo ya en forma algebraica. ¿Cómo hago eso? Entonces ahí es donde viene esta idea del docente y dice, bueno, yo pienso que con este problema, proponiendo un problema, un reto con figuras, donde ellos van a ir construyendo las figuras y van a ir viendo qué relación hay entre la figura 1, la figura 2 y la figura 4. Entonces, ya tengo mi problema, veo que ese problema me permite trabajar en dos ventanas, con representación geométrica, que es como está presentado, lo puedo trabajar en la representación geométrica. Lo de las ventanas lo hablan los franceses, que dices por dónde observan los estudiantes el problema. En este caso lo podemos observar desde la representación geométrica, pero muchos estudiantes lo van a ver desde la ventana numérica, lo van a pasar a números, y queremos que lleguen hasta la ventana algebraica los de sexto grado. Entonces vemos que el problema nos da esa flexibilidad de poder trabajar con todo. Se sugiere el trabajo con el material concreto, por eso se dice tener a disposición los cuadros grises para que el estudiante pueda, si los requiere, irlos utilizando. Entonces, buscamos la propuesta para el problema.
Vemos las figuras y decimos que le invitamos al chico a observar la siguiente secuencia de figuras formada por cuadros grises y la cantidad de cuadros utilizados por figura. Que él vea cuántos cuadros hay en cada una de las figuras. Si la relación entre las figuras continúa, hay una relación presente ahí en las figuras, entonces si esa relación continúa, vienen las preguntas. Esas preguntas yo las tengo que pensar para que me vayan amarrando, agarrando, incorporando a cada uno de los niveles, a primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Después puedo ver si hay una sola pregunta que me permita motivar todo, propiciar todo para todos los estudiantes. Entonces aquí iniciamos con cuántos cuadros se requieren para formar la figura 5 y la figura 8. Esto atendiendo la indicación puntual del programa de estudios, que en primer año damos una sucesión, en este caso de figuras, y le preguntamos por una próxima, ¿verdad? La que está ahí, la que sigue, la 5, para que el estudiante pueda hacer. Y no nos alejamos mucho de esas figuras. Ya después nos vamos a ir alejando más en la cantidad de figuras que podemos ir representando. Entonces, esa está pensada en los chicos de primero, 5, y le preguntamos por la 8 para ver cuáles pueden ir trascendiendo un poquito más. ¿Cuántos cuadrados se requieren para formar la figura 13 y 27? Ya nos pensamos en los de segundo y tercer grado, que pueden irse un poquito más allá y además pueden ir haciendo relaciones, ya nada más de un aumento constante, sino de ver qué operaciones están presentes en el ejercicio. Una invitación para todos es, puede determinar la cantidad de cuadros requeridos para una figura conociendo solo el número de figura. O sea que ya no tiene que saber cuántos cuadritos tiene la figura anterior, sino que me dicen la figura 18 y yo puedo decir cómo puedo calcular la figura 18 sin saber cuántos tiene la figura 17 ni la figura 16. Entonces se hace una invitación a todo el grupo para que pueda buscar esa relación. La puntualizamos para ver que quienes ya tienen incorporado esto hasta cuarto grado, digamos, quienes tienen incorporado que ven el salto constante que va teniendo la sucesión y ver si pueden sostener eso en una figura lejana. Entonces se les pregunta, ¿cuántos cuadros tiene la figura 50? Con la invitación de que lo hagan sin saber cuánto la tiene la 49, la 48, la 47, cuánto tienen las anteriores. Pero la figura 51 no necesita aplicar esa regla que acaba de descubrir, sino que él ya sabe, desde primer grado lo construyó y lo ha mantenido en segundo y tercero, que basta con aumentar esa cantidad constante, porque son dos consecutivas. Podría preguntar por la 53 y lo aplica de la 50 a la 53, es aplicar el patrón que ya descubrió. Entonces ya tiene dos formas diferentes de poder resolver las situaciones. Después, para incorporar a los de quinto, vemos que ya tenemos una regla en forma verbal, ¿verdad? Y le pedimos que identifiquen qué cantidades están presentes, para que ellos se den cuenta que en esas figuras ellos pueden ver cantidades constantes de cuadritos y cantidades que varían. Eso es una invitación para los de quinto y para los de sexto grado, ¿verdad? Y ya para sexto, nos vamos a esta pregunta donde les pregunté, vamos hacia la figura 560, la figura 2025, que ya materialmente sería casi que imposible estarla haciendo, ¿verdad? De uno en uno, yendo por las figuras, ya tienen que haber descubierto desde el segundo, tercero, cuarto, esa relación en forma verbal, ya la van a aplicar ahí y vamos a invitarlos a propiciar que ellos lo puedan establecer esa regla utilizando números y operaciones, o sea que logren llegar a la ventana algebraica. Bueno, esa es la propuesta que el docente le hace, ¿verdad? Ahora viene las etapas para la construcción del conocimiento. La primera es el trabajo estudiantil independiente, es ese espacio que se permite para que el estudiante se comprometa con lo que estamos propiciando y lo primero que se requiere es que él se apropie del problema. El docente lo primero que tiene que ver es si los estudiantes entendieron de qué trata el problema. Entonces, eso se lo puede hacer con todo el grupo o lo puede hacer cuando ya los tenga por sus grupos o en forma individual, como él lo visualice. ¿Qué es lo que van a hacer los estudiantes ahí? Van a formular estrategias, van a ver qué estrategias pueden resolver, las estrategias que le permitan, con lo que ellos ya conocen, poder resolver el problema, que es lo que se quiere. Ese tiempo que se da hay que tenerlo muy presente, digamos, en cuáles son las funciones del estudiante y cuál es lo del docente. ¿Qué es el docente? Este es un trabajo específico del estudiante. Es, como dice, independiente. Pero el docente tiene una participación muy activa. Él primero prevé, digamos, si va a trabajar en forma individual, en parejas o en subgrupos. Él va a decir cómo se va a hacer ese trabajo. Y después también no va a pasar ya nada más entre el problema y que ellos trabajen, no, tiene una acción docente. Él tiene que ver que haya una participación activa de los estudiantes y generar preguntas generadoras. ¿Para qué?
para que todos los obstáculos que los estudiantes tienen, él los pueda ir ayudando, que los vayan saltando y puedan ir resolviendo el problema. No les va a dar respuestas, pero sí les va a dar preguntas que generen, ¿verdad?, el trabajo estudiantil para la formulación de estrategias y puedan llegar a resolver el problema. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Un aspecto vital acá es en la apropiación del problema. No está escrito en el programa, pero es una recomendación muy sana, que es que siempre se le dé un espacio de unos 5 minutos individual, aun cuando yo vaya a trabajar en parejas o en sus grupos, para que cada estudiante lea el problema y se trate de apropiar, comprenda de qué trata el problema y haga su primera visualización de cómo lo resolvería. Eso para atender a la diversidad, ¿verdad? Porque hay gente que piensa muy rápido, otros que pensamos un poquito más lento. Entonces, si yo tengo ese tiempo de apropiación, me permite una mejor participación, ya sea en parejas o en sus grupos. Entonces, es una recomendación muy valiosa para esa primera parte de la apropiación del problema. Estas preguntas generadoras, no podemos escribirlas todas. Todos ustedes en el aula saben que siempre hay preguntas que hay que generar en el momento. Pero sí, previamente del planeamiento, yo puedo visualizar, a partir de mi experiencia, qué dificultades podrían tener el estudiante al resolver este problema. Entonces, me ideo algunas preguntas que le puedan ayudar a los estudiantes. ¿Las voy a utilizar? No sé. Puede ser que las utilice, puede ser que no. Puede ser que tenga que inventarme alguna otra. Pero son las que yo visualizo con las que voy a encaminar el chico. Entonces, lo primero, si estoy en primer año, vamos a ver nada más primero y sexto por factor de tiempo. Vamos a ver si el chico se da cuenta que ahí tenemos cuántas figuras hay representadas, que tome conciencia que hay 4 figuras representadas. Los podemos invitar con los cuadritos a que las construyan, ¿verdad? ¿Qué material se utiliza para formar cada una de las figuras? Primero eso. Después, ver si realmente comprende qué es lo que le están solicitando. ¿Cuál es el reto que le están proponiendo? Si él puede construir las figuras y qué observa. Si hay alguna relación que él observe entre la figura 2 y la figura 1 a la hora de construirlas. Entonces, si el chico lo ocupa, no todos lo ocuparán, ¿verdad? ¿Cuántos cuadros tiene la figura 1? ¿Y la figura 2? ¿Y la figura 3? Pregunto por la cantidad de cuadros de las figuras, para que él entonces empiece a determinar, mira, la figura 1 tiene 8 cuadritos, la figura 2 tiene 10. Entonces él empieza a sacar esas cantidades. Todavía no ha establecido la relación, pero con esas cantidades podría ver si existe alguna relación entre esas cantidades, entre los de la figura 2 y la figura 1, entre la 10 y la 8, ¿verdad? Entonces, darse cuenta que es 2 veces, ¿verdad? Hay 2 cuadritos más que tuvo que agregar en la construcción. Y entonces, ¿me sirve esa relación para saber cuántos cuadros ocupo para la figura 3? Previamente, él ya sabe que en la 10 hay 12, ¿verdad? Y dice, mira, sí, sí me sirve, ¿verdad? Y para la figura 4, sabiendo que la figura 3 también se va a dar cuenta que le va a servir, ¿verdad? Que va a tener con 12, le agrega 2 cuadritos y tiene 14. Entonces, él ya estableció la relación. Yo lo voy guiando según las preguntas, ¿cuántas necesita los estudiantados? Puede ser que un chico en particular necesite 2 de esas preguntas, otro lo pueda sacar sin ninguna pregunta, con otro tengo que elaborar otro tipo de pregunta. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Las preguntas generadoras son mi batería para tener en forma activa a los estudiantes y encaminados hacia la resolución del problema. Seguimos, ¿cuántos cuadrados se ocupan para la figura 4? Conociendo la cantidad de cuadrados de la figura 3. Ya lo acabamos de hacer en el pasado, ahora sí. ¿Qué es lo que haces? Agrego 2 cuadros. ¿Cuántos cuadros se ocuparían entonces para la figura 5? Aquí viene ya el detalle, ¿verdad? Eso no lo teníamos calculado. La idea es que él pueda ahora sí, esa relación que estableció, que es agregar 2 cuadros, vea qué es la que tiene que hacer para pasar de la figura 4 a la figura 5. Entonces lo invitamos a hacerlo y cómo lo hiciste, ¿verdad? Siempre le pedimos que nos explique cómo lo hizo. ¿Y por qué? ¿Y por qué agregó 2? Entonces él me va a explicar, bueno, porque la relación que venía era figura 1, figura 2, iba agregando 2 cuadritos en 2 cuadritos. ¿Cuántos cuadros se ocupan para la figura 6? Si algún chico ya me llegó al primer logro que yo quería, que es que descubriera el patrón y lo pudiera aplicar, ¿verdad? Entonces veo hasta dónde puede llegar. ¿Cuántos cuadros se ocupan para la figura 6 y la figura 7 y la figura 8? Y siempre le pido que si me puede explicar cómo lo hace. Y si puede pasar de la 5 a la 8 para ver si es capaz de no estar parado en la 7 para la 8. Diga, y si estoy en la 5, entonces calculo la 6, agregando 2, calculo la 7, agregando otros 2 y calculo la 8, agregando otros 2. Entonces esa parte es muy importante también. Y esta invitación para la parte del pensamiento creativo, ¿puedes realizarlo de otra forma?
Siempre habrá otra forma de que pueda hacerlo. Recordemos que en este caso esto lo esperado para primero, pero ellos podrían establecer algunas otras relaciones como lo pueden hacer los de segundo y tercero. Entonces puedo invitarlos a que ver cuáles de esos chicos lo pueden hacer de otra forma. Y ya terminó, y así mientras ese que ya terminó piensa en otra forma, los otros que no han terminado pueden ir avanzando de su nivel. Vamos con el trabajo independiente de sexto año. Decíamos que íbamos a brincar. En segundo, tercero y cuarto se hace relativamente lo mismo. Lo que vamos ensanchando era el campo, ¿verdad? De la figura que vamos pidiendo y el que tomen conciencia que hay presente dos operaciones en ese sentido. Y en quinto año hacemos que esa relación que ya descubrieron en primero, segundo, tercero y cuarto, vean que hay cantidades, algunas que son constantes y otras que son variables. Entonces ya llegamos en sexto, donde ya también llegan con esa construcción de la relación del patrón y ahora queremos que ellos lo puedan representar ya no solo geométricamente, ya no solo numéricamente, sino que lo puedan hacer algebraicamente, usando números, letras y operaciones. Entonces empezamos igual que con los otros niveles, vea que igual que en primero, ¿existe alguna relación que me permita saber cuántos cuadros ocupo para una figura, independientemente de la cantidad de cuadros de las figuras anteriores? O sea, que yo haya calculado las primeras figuras y me dé cuenta que hay una relación y pueda decir, bueno, yo puedo decir eso para la figura 50, para la 48, para la 72. Si hay alguna relación que me permita decir eso. O si tendría que calcular como en primer grado de una en una. Representa esta relación, si no, si tenemos algunos chicos pegaditos, les ayudamos un poco y entonces vamos a otro tipo de representación que se pide para ese nivel. Le pedimos que haga la representación de las primeras 10 figuras, ya que no pues, las construya, sino que las vaya representando en una tabla, en la que se visualice el número de figura, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá, vemos el número de figura y la cantidad de cuadros que se ocupan para formarlo. Ya con eso le podemos preguntar, que es la pregunta de quinto, que ya los de quinto están descubriendo, que la pueden hacer muy bien los de sexto, ya pasaron por esa etapa, ¿cuáles cantidades están presentes? Entonces que ellos se den cuenta que está presente ahí el número de figura y la cantidad de cuadros, que hay dos cantidades que están presentes. ¿Cuál es la relación de ellas? Bueno, se van a dar cuenta que la cantidad de cuadros depende del número de figuras. ¿Cuáles operaciones se deben hacer para relacionar el número de figura con el número de cuadrados? Ah, ya me di cuenta que el número de figura es la que tengo que usar. Bueno, ¿qué operaciones le hago a ella? ¿Qué le aplico para poder contestar? ¿Y dónde está el juego de la cantidad constante? Todas estas son preguntas que guían. Como estábamos diciendo desde el principio, ¿verdad? No necesariamente las voy a utilizar todas, sino las que ocupo según el desempeño de mis estudiantes. Y que en sitio, ¿verdad? En el momento que lo estamos implementando, muy probablemente tengamos que hacer algunas otras preguntas o adecuar estas preguntas, ¿verdad? Decirlas de tal manera que sean más comprensibles para ellos. Ok, ya en el anterior me dijo una posible estrategia, entonces le digo, utilizando esta estrategia, ¿cuántos cuadrados se ocuparía para la figura 560? La pregunta que está en el problema. Y para la figura 2025, entonces ver si él es capaz de poder aplicar esa estrategia que dio para estas cantidades. Todo esto lo estamos haciendo en la parte de la representación verbal. Él me está comunicando en forma verbal. Entonces le pido ahora, que es lo que toca para sexto año, que si puede representar el patrón, ese que me está diciendo verbalmente, utilizando números, letras y operaciones. ¿Y cómo lo haría? Espero que vayan trabajando, ya algunos lo pueden hacer, entonces ya hicieron algunos y otros no han terminado. Igual, siempre la creatividad. ¿Se puede representar este patrón de otra forma diferente? Y después entramos también en la parte de pensamiento crítico. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál de esas formas que lo representó, cuál considera que es mejor? Pues muy bien, ya terminamos con ese trabajo estudiantil independiente, ya los estudiantes comprendieron el problema, vieron sus estrategias y resolvieron el problema a su manera. Viene ahora otro espacio, que es la discusión interactiva y comunicativa. Este espacio se permite para que los estudiantes compartan, ¿verdad? Comuniquen qué fue lo que actuaron, cómo hicieron, qué fue lo que hicieron en parejas, qué fue lo que hicieron en sus grupos, qué fue lo que hicieron en forma individual, para resolver lo que se les planteó. Entonces ellos aquí aportan ideas, muestran las estrategias que utilizaron, valoran y contrastan los resultados, ellos se dan cuenta, valoran lo que el compañero dice,
argumentan, ¿verdad? No me parece lo que dijo fulano, o comunican, me parece muy bien, nosotros hicimos muy parecido que los compañeros. Hay una comunicación matemática que es lo que persiguen nuestros programas de estudio, ¿verdad? Que el estudiante pueda resolver. Y en eso es algo que tenemos que dedicar tiempo porque hay que generar cultura. El estudiante generalmente presenta su resultado y nada más quiere que se le diga si está bueno o malo. Y aquí él tiene que comunicarnos matemáticamente, tiene que tener sus argumentos, tiene que convencernos de qué fue lo que hizo. Y como hemos venido viendo, ¿verdad? Aquí también se propicia el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Se le va a estar preguntando si algún grupo lo hizo de forma diferente, que qué le parece como nos lo presentó María, ¿verdad? ¿Qué les parece eso? Entonces el chico ahí está pensando, mira, qué complicado como lo resolvimos nosotros, qué fácil como lo hizo María. Entonces hay un trabajo muy fuerte en el tipo de pensamiento que también se está propiciando a nivel nacional. El docente en este momento de la discusión interactiva y comunicativa debe tener muy presente, no es ponerlos que pasen y que expongan y que se vayan por la tangente, que se salgan como ellos quieren. Es muy importante darles la libertad, ¿verdad? Para que ellos expongan, pero tener muy presente qué es lo que yo quiero que comuniquen. Y en este caso, digamos, para primero, segundo y tercer ciclo, quiero que comuniquen cómo reconocieron el patrón, que describan el patrón en sus propias palabras, ¿verdad? Que me digan en sus propias palabras cómo es ese patrón y después que lo apliquen, que le muestren al grupo cómo sería hacer la figura 5, cómo sería hacer la figura 8, cómo sería hacer la figura 25, a partir del patrón que ellos están estableciendo. Es muy importante aquí aprovechar para que ellos muestren las diferentes representaciones. Puede ser que tengamos el mismo patrón, pero las representaciones que utilizamos para resolverlo fueron diferentes. O mejor aún, y utilizaron diferentes estrategias para resolver el problema. Entonces es muy importante rescatar acá. Y aquí también es importante que ellos puedan comunicar cuáles fueron las dificultades, los errores que tuvieron, ¿verdad? Hacer esa cultura del error, que es una oportunidad para aprender. Entonces, todo eso que en este momento de discusión interactiva, el docente debe rescatarlo. Bueno, ¿qué problema tuvieron para hacerlo? ¿Encontraron el patrón a la primera? No, primero hicimos esto y nos dimos cuenta que no funcionaba. Entonces, ese es el trabajo, digamos, de esta parte de la discusión, pero el docente sí tiene que tener muy claro qué es lo que quiere que comuniquen. No es que pasen a decir, para pasar del paso, de salir del paso, digamos cualquier cosa. En cuarto grado, ya queremos que vaya ese criterio, aunque sea verbal todavía, que nos ver diferentes estrategias que vayan apareciendo, ¿verdad? Agregar los 2 cuadros para cada nueva figura, como lo hicieron los de primer grado, ¿verdad? Pero ya pueden darse cuenta que pueden iniciar con 6 y agregar el número 2, ¿verdad? ¿Cuántas veces 2 va a agregar? El número de figuras. Si estoy en la figura 3, tengo que agregar 3 veces 2, ¿verdad? O sea, sumarle 2 más 2 más 2, ya, pero ya como una fórmula, ¿verdad? Ya como un criterio que yo voy estableciendo. También lo puede ver a partir del 8, ¿verdad? Iniciar con 8, que era la primera figura, tenía 8 cuadros. Y entonces para la segunda figura que había que hacer, agregar un 2. Para la tercera que había que hacer, agregar otros 2. Entonces se agrega el número de figuras menos 1, ¿verdad? Veces el 2. Eso es lo que queremos que los de cuarto lleguen a construir, porque ellos además van a aprender un nuevo tipo de sucesión en este nivel. En quinto nos enfocamos en ese patrón igual, pero ahora queremos que en el patrón descubran las cantidades que están presentes, ¿verdad? El número de cuadro y la cantidad de cuadros que forman la figura, para ver que hay constantes y que hay variables. Y las relaciones entre las cantidades presentes en la sucesión. Ahorita vemos un poquito eso de lo constante y variable ya cuando tengamos la figura en la parte del cierre. Comunicación, el sexto ya es la recapitulación de todos los niveles, es una comunicación del patrón de forma verbal. Durante 5 años han estado trabajando con la comunicación de estos patrones, de estas reglas de forma verbal, y ahora queremos que trasciendan a la parte algebraica. Entonces le pedimos una representación del patrón utilizando letras, operaciones y números. Ese va a ser el foco sobre el que vamos a ver la mediación de la discusión interactiva y comunicativa para el sexto año. Clausura o cierre. Llegamos al momento donde el docente es el que hace un cierre pedagógico, ¿verdad? Pero aquí muy importante tener presente que ese cierre pedagógico no es guarden todo y entonces ahora sí copien definición y ejemplo, ¿verdad? Sino que es
utilizar todo el proceso que han venido viviendo los chicos en el trabajo estudiantil independiente, que el docente estuvo muy activo viendo qué era lo que hacían, haciendo preguntas generadoras, y en la indiscusión interactiva, lo que ellos comunicaron, utilizarlo para hacer esa síntesis cognitiva, para hacer ese cierre que queremos. Entonces aquí vemos que queremos al final ver lo que es una sucesión. Entonces vemos que la sucesión es una secuencia de números o figuras como la que acabamos de hacer, ¿verdad? Que vimos la figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Es una sucesión de figuras, que además esa sucesión de figuras la convertimos en una secuencia de números 8, 10, 12, 14. Entonces, esas dos formas de representarlas es una sucesión. Entonces, nada más veo con base en lo que ellos hicieron la definición de lo que es una sucesión. Y el patrón o regularidad, ¿qué es? Es la relación que ellos encontraron, ese más 2, más 2, más 2, puede ser 8 más el número de figura menos 1 veces el 2, ¿verdad? Las veces que tengo que sumar el 2, o otras relaciones que vamos a ver ahorita. El problema es cómo ellos determinaron, siempre hacer referencia, vea que aquí dice, el problema, ustedes determinaron la cantidad de cuadros necesarios para la figura. O sea, ellos lo determinaron. Ustedes determinaron, y como Ana nos indicó, que para construir la figura de la sucesión era necesario agregar 2 cuadros a la figura, a la cantidad de cuadros que tenía la figura anterior. Entonces, es utilizar el mismo trabajo que hicieron los estudiantes para hacer ese cierre, esa síntesis cognitivo de lo que tiene ahí. Siempre es importante, especialmente cuando hay integración de habilidades, que se haga un ejemplo para cada una de las habilidades que están. Aquí hablamos de que habían sucesiones numéricas y que habían sucesiones geométricas. Entonces vemos aquí el ejemplo, ¿verdad? Podría ser el mismo que acabamos de resolver, pero también podemos cambiar un poquito y vemos este de 2, 5, 8, donde no es más 2, sino que es más 3 la relación en este para primer año. Y vemos una de figuras para que ellos vean también qué es eso que hay con solo para figuras, ¿verdad? Entonces aquí donde no media la cantidad, sino que es nada más el tipo de figura, triángulo, cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado, círculo. Entonces, el docente tierra con eso y a partir de ahí va a la movilización de los aprendizajes, que es cuando ya le propone prácticas, primero de reproducción muy parecidas a las que acabamos de hacer para que el estudiante se apropie de ese aprendizaje. En sexto grado, lo que se introduce, ya ellos saben lo que es una sucesión, lo que se introduce es la simbología. Recuerde que estamos en la parte de ver la parte algebraica, entonces se les hace ver que hay un A sub 1, A sub 2, cada término de la sucesión tiene una etiqueta, un A sub 1, un A sub 2, un A sub 3, donde A sub 1 corresponde al primer término, A sub 2 corresponde al segundo término y así hasta la A sub n, que es el enésimo término de la sucesión. Entonces, eso se introduce con cada uno de los estudiantes para los estudiantes para que ellos vean esa nueva simbología. Y lo hacemos a partir también del ejemplo, ¿verdad? En el contexto planteado, el problema n hace referencia al número de figura, ¿verdad? Y a su n hace referencia a la cantidad de cuadros de la figura. Entonces relacionamos con el problema que acaban de resolver, hacemos la relación de esa síntesis que estamos haciendo. ¿Quién es n? El número de figura. N igual 1 hace referencia a la figura 1, n igual 3 hace referencia a la figura 3, n igual 8 a la figura 8. Y a su n, ¿verdad? A su 3 hace referencia a la cantidad de cuadros que tendría la figura 3. Bueno, ustedes han venido pensando en lo que hemos venido viendo, los diferentes patrones que pueden haber, la riqueza aquí de la creatividad que estábamos hablando. Podemos ver que aquí el chico puede ver que es 2 veces el número de figura más 6, ¿verdad? ¿De dónde sale ese 6? ¿Cómo me lo podría explicar el chico de quinto grado? Ah, que es una cantidad constante. Cada vez que yo voy, perdón para atacar el puntero, cada vez que yo voy a hacer la construcción me doy cuenta que todos tienen 3 para iniciar la construcción y todos terminan con 3. Entonces, este 6 lo veo en forma constante en la construcción de las figuras. Y después me queda 2 veces 1, 2 veces 2, 2 veces 3, 2 veces 4, que ¿quién es? Es 2 veces el número de figura, ¿verdad? Si es 1, son 2 veces 1, si es 2, son 2 veces 2. Entonces, por eso aquí aparece 2 veces el número de figura, 2 veces n. Entonces, eso sería una manera de visualizar el... Pero no es la única. Otro chico le podría decir, no, don, yo no lo hice así. Yo lo que hice fue que me di cuenta que el primero eran 8, tenía 8 cuadros, y después me di cuenta que era más 2, más 2, más 2.
para este tengo que sumar una vez 2, para este tengo que sumar 2 veces 2, para este 3 veces 2, 4 veces 2, y ahí voy cuántas veces. Y ese, ¿cuántas veces tenía que sumar para este? 3 veces 2, y estaba en la figura 4. Y este, 2, tenía que sumar 2 veces 2, y estoy en la figura 3. Mira, es 1 menos que el número de figura. Entonces, por eso él dice, voy al 8, le voy a sumar el 2, ¿cuántas veces? El número de figura menos 1, ¿verdad? Si estoy en la figura 4, voy a sumar 3 veces ese 2 al 8 para saber cuántos hay. Esa sería otra forma en que los chicos lo pueden hacer. Y habrá otra, sí. Otro dice, no, don, yo lo visualicé diferente. Yo vi aquí que tenemos 3, 3, 3, 4, 4, 4. Voy a incorporar los blancos, ¿verdad? Como parte de la figura. Entonces sería 3 veces, la figura estaba en 1, pero estoy viendo 3. La figura estaba en 2, pero estoy viendo 4. Entonces sería la figura, el número de figura más 2. Le estoy agregando 2 cuadros al número de figura. Entonces sería, ¿y cuántas veces aparece? 3 veces, ¿verdad? Siempre va a aparecer 3 veces. Entonces 3 veces el número de figura más 2. Pero después le voy a quitar lo que no es parte de la figura, que es la parte blanca. ¿Y aquí cuántos cuadros tendría que quitar? 4. Aquí cuántos cuadros tendría que quitar? 3. Aquí cuántos cuadros tendría que quitar? 2. Y aquí tendría que quitar 1. ¿Qué es lo que estoy quitando? El número de figura. Vea que en la parte de la escritura, si no hay esa explicación, eso que esperamos que nos dé el chico, a veces puede parecer muy difícil. Y aquí estamos haciendo en esta forma de expresarlo un puentecito con algo que don Manuel Castellón, un matemático costarricense, educador, sugería, ¿verdad? No empezar directamente con una n que no me hace mucha referencia, sino algo que me haga realmente referencia a lo que estoy haciendo. Aquí el número de figura, ¿verdad? El número de figura sí sé que es 1, 2, 3, 4. Después ese número de figura paulatinamente va a ir desapareciendo y lo voy a cambiar por una letra que me represente, ¿verdad? En ese caso. Entonces es una muy buena recomendación para acercar más a los estudiantes, hacer más inclusivo la parte de la construcción. Terminamos, como decíamos, siempre con ese cierre cognitivo, utilizando lo que los estudiantes hicieron y le damos una relación. Bueno, aquí tenemos otra relación, otra forma de escribirlo. Vea que no escribimos a sub n, sino que escribimos a paréntesis n, que es una forma de tipo funcional, ¿verdad? Que lo escriben en el programa de estudios y nos dan una relación, 2 por n más 1 más 4. Pero este ejemplo no está de más, es que es otra forma de poder representar esta relación. 2 por n más 1 más 4. Tengo que ver la figura más 1, ¿verdad? ¿Cuál es la figura más 1 en cada uno? Y ver que eso lo puedo hacer 2 veces y después sumarle 4. Digamos, acá puedo coger estos de acá, ¿verdad? Que serían 3 que estoy cogiendo acá y 3 que estoy cogiendo acá. Estos 3 de acá, los 3 de abajo. Entonces, ¿qué me queda? 3, ¿quién sería? Figura más 1, ¿lo ven? El n más 1. 2 veces, sí, ¿por qué? Porque lo hice de este lado y lo hice de este lado. ¿Y qué me quedaron? 2 cuadritos aquí y 2 cuadritos acá, por eso el 4. Es otra forma, pero no se les dice, sino que es una invitación a eso, a que ellos descubran a que está, es el enésimo término. ¿Y cómo los voy a hacer que se den cuenta? Determina los términos que ocupan las posiciones 4, que era una que se le daba, y la 2025, que fue lo que ellos calcularon, para que digan, qué extraño, mira, es como esa parte de despertar la curiosidad. Qué extraño, nos dio igual que la que estábamos haciendo. Ah, es que es otra forma de representar ese patrón. Y saber que ahí no lo agotamos, los chicos pueden, su visualización espacial que tengan y que hayamos propiciado, podrían buscar otras formas de poder escribir el patrón. Ahora voy a dejarlos con Jerry de nuevo para que ella nos explique ya el planeamiento, la parte correlacionada, lo que el Ministerio de Educación Pública les ofrece para que ustedes también tengan como guía ya cuando van a generar su planeamiento didáctico. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, don Javier, por su didáctica presentación. Ahora vamos a proceder a compartirles accesos a modelajes completos de planeamiento correlacionado. Desde la Asesoría Nacional de Matemáticas, este aspecto nos parece fundamental una vez que hemos transitado en este espacio a conocer desde las generalidades del planeamiento correlacionado hasta ejemplos específicos de cómo se puede realizar tanto el círculo de la armonía como la programación y el planeamiento
de la mediación correlacionada con un grupo multinivel, en este caso en el área de relaciones y álgebra. Siempre es importante para la Dirección de Desarrollo Curricular dotar a ustedes, las personas docentes, de recursos específicos que coadyuven su labor. En este sentido, les invitamos a escanear los códigos QR que se encuentran en pantalla, a través de los cuales ustedes van a tener acceso a un planeamiento correlacionado en el área de medidas, específicamente la temática de monedas, así como también un planeamiento correlacionado que tiene que ver con los conocimientos de longitud, superficie y capacidad, y también otro planeamiento correlacionado a disposición de ustedes en el área de geometría, así como las pautas curriculares para la mediación correlacionada en matemáticas. De parte de mi compañero, don Javier Barquero Rodríguez, y quien les habla, Yeri María Charpentier Díaz, ha sido un gusto estar con ustedes en este espacio que esperamos sea de provecho.